Hola amigos de YouTube. Antes de empezar, les juro que esta historia no la inventé para llamar la atención. De hecho, ojalá nunca hubiera pasado. Y si hoy la estoy contando es porque todavía no puedo dormir tranquilo desde esa noche. Porque hay cosas que uno cree que solo pasan en películas, hasta que escucha su propio nombre susurrado en la oscuridad. Todo empezó un martes normal, de esos que parecen tan aburridos que uno nunca imagina que van a terminar destruyendo tu vida. Yo estaba solo en mi casa. Mi madre había salido a visitar a una tía enferma y yo me quedé porque tenía que madrugar al día siguiente. La casa estaba en silencio. Ese silencio raro que se siente cuando todo parece quieto, pero por dentro uno ya empieza a ponerse inquieto sin saber por qué. Eran como las 11:47 de la noche cuando sonó mi celular. Número desconocido. No contesté la primera vez. ¿Volvió a sonar? La tercera vez lo tomé con fastidio. Bueno, del otro lado no se escuchó nada. Solo una respiración. Lenta. Pesada. Muy cerca del micrófono. Yo pensé que era una broma, así que iba a colgar cuando escuché una voz. Una voz de hombre. Ronca. Débil. Como si hablara desde un lugar muy frío, y dijo algo que me dejó helado. No apagues la luz del pasillo. Se me puso la piel de gallina. Yo me quedé sentado en la cama mirando la pantalla sin entender nada. ¿Quién eres?, pregunté, pero la llamada se cortó. Me quedé un rato quieto, tratando de pensar quién podía estar molestando a esa hora. Tal vez un borracho, tal vez un error. Intenté tranquilizarme, pero en ese mismo instante escuché algo desde el pasillo. Un golpe suave, luego otro. Toc, toc, toc. No en la puerta principal, en la puerta del cuarto vacío. El cuarto vacío era una habitación al fondo de la casa. Antes había pertenecido a mi hermano mayor, Esteban. Él murió hacía 7 años en un accidente de carro. Desde entonces, nadie entraba mucho ahí. Mi madre decía que no convenía mover sus cosas, que el cuarto debía quedarse como estaba. Yo no era supersticioso, pero ese cuarto siempre me dio mala espina. No por ruidos ni nada así, sino porque, desde la muerte de Esteban, muchas noches la puerta amanecía apenas abierta, aunque yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Respiré profundo y me levanté. La luz del pasillo seguía encendida, justo como la voz había dicho. Eso me pareció todavía más extraño. Caminé despacio hacia el fondo de la casa. Cada paso crujía en el piso, y mientras avanzaba, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera esperando del otro lado de esa puerta. Cuando llegué, me quedé mirando la rendija. La puerta del cuarto vacío estaba cerrada, pero no bien cerrada. Había una línea negra debajo, como si la luz del pasillo se perdiera ahí adentro. Puse la mano en la perilla, y en ese momento escuché algo, muy bajito. Desde dentro del cuarto, una voz, la voz de mi hermano. ¡Ábreme! Me quedé congelado. No estoy hablando de una voz parecida. Era exactamente su voz. La misma forma de hablar. El mismo tono cansado, la misma manera de pronunciar mi nombre. «Ábreme, Julián», dijo otra vez. «Estoy aquí». Me alejé de golpe. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Yo sabía que Esteban estaba muerto. Lo había enterrado con mis propios ojos. Había visto el ataúd cerrarse. Había escuchado a mi madre llorar. No había manera. No había forma. Y sin embargo, la voz volvió a sonar, esta vez con un tono más desesperado. «No dejes que entre ella». No entendí lo que dijo. «¿Quién?», pregunté con la garganta seca. Silencio. Después escuchó un golpe seco dentro del cuarto, como si algo hubiera caído al suelo. La curiosidad me ganó por un segundo. Pegué el oído hacia la puerta, y ahí escuché otra cosa. No era la voz de mi hermano. Era un murmullo, muchos murmullos,
como si varias personas hablaran al mismo tiempo detrás de la pared. No distinguía palabras, solo ese sonido horrible de voces pegadas unas a otras, demasiado bajas, como rezos sucios. Retrocedí asustado. Quise ir al cuarto de mi madre, llamarla, salir corriendo, cualquier cosa. Pero justo cuando me di la vuelta, vi algo que me dejó peor. En la pared del pasillo había marcas, líneas finas como arañazos. Pero no estaban ahí antes. Eran recientes, y subían desde el piso hasta casi la altura de mi cuello. Me acerqué un poco más. Las marcas no eran de uñas. Eran como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la pared, algo con forma de dedos largos y secos. Mi respiración se volvió rápida, y entonces, desde la cocina, se oyó el ruido de un plato rompiéndose. Corrí hacia allá. No había nadie, solo el piso mojado, una taza rota, y agua regada por todos lados. La ventana estaba cerrada, la puerta trasera también. Yo vivía solo esa noche, o eso creía, porque entonces vi algo que casi me hace gritar. Sobre la mesa de la cocina había una servilleta. Yo no la había dejado ahí. En la servilleta, escrita con lápiz, había una frase corta. Él no se fue solo. Me quedé mirando esas palabras sin poder moverme. Mi hermano había muerto en un accidente. Siempre nos dijeron que perdió el control del carro en la carretera, que murió instantáneamente. Pero ese mensaje sonaba a otra cosa. Sentí que la casa se volvía más fría. Y fue entonces cuando recordé algo que mi madre me había contado una sola vez, hace años, y después nunca más quiso repetir. La noche en que murió Esteban, él había llegado a la casa temblando. Dijo que alguien lo seguía desde el camino. Dijo que venía una mujer sentada en el asiento de atrás de su carro. Mi madre pensó que era el golpe de los nervios, o que estaba borracho. Pero Esteban insistió. Dijo que esa mujer no tenía cara, que solo lo miraba desde el espejo retrovisor, que cuando él frenó, ella sonrió. Mi madre juró no volver a mal hablar de eso. Yo había creído que era una historia para asustarnos. Hasta esa noche, porque de repente, desde el cuarto vacío, volvieron a golpear. Pero esta vez no era la puerta. Era como si algo estuviera golpeando la pared desde adentro. ¡Bam! 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 Yo me quedé paralizado en medio de la cocina y escuché la voz otra vez. La voz de mi hermano, ahora muy débil. No la dejes entrar al espejo. No entendía nada. Miré alrededor y entonces lo vi. El espejo del pasillo. Era un espejo viejo, alargado, con marco de madera oscura. Siempre había estado ahí, pero esa noche no reflejaba bien la luz. La imagen dentro se veía más oscura que el resto de la casa, como si hubiera una profundidad extra detrás del vidrio. Me acerqué lentamente. Mi propia cara estaba pálida, tensa, con los ojos abiertos como platos, pero detrás de mí no había vacío. Había alguien parado en el fondo del reflejo, muy quieto, muy recto, con la cabeza inclinada hacia un lado. No se le veía la cara, solo el cabello largo, negro, mojado. Yo giré de golpe. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí, esta vez más cerca. Y entonces, por primera vez en mi vida, sentí verdadero pánico. No ese miedo normal. No esa incomodidad. Pánico real. De ese que te quita el aire, te enfría las manos y te hace querer salir de tu propio cuerpo. Retrocedí chocando con la mesa. La figura en el espejo levantó una mano muy despacio y señaló hacia el cuarto vacío, como si me estuviera ordenando entrar. Entonces el celular volvió a sonar. El mismo número desconocido. Contesté temblando. ¿Quién eres?, pregunté casi llorando. Del otro lado se escuchó un suspiro. Después una voz de mujer suave, rota, muy cercana al oído, dijo: «Soy la que viajaba con tu hermano aquella noche.
sentí que el mundo se me caía encima. «Eso no es verdad», murmuré. Pero la voz siguió. «Él no murió en el accidente. Primero llegó aquí. Primero abrió la puerta. Miré la casa. Miré el pasillo. Miré el cuarto vacío. Y de pronto entendí por qué todo se sentía tan mal desde que había empezado la llamada. Porque la puerta del cuarto ya no estaba cerrada. Estaba abierta. Bien abierta. Yo no había oído nada. No había visto el movimiento. Simplemente ya estaba así. El interior del cuarto estaba negro, pero no una oscuridad normal. Era una oscuridad espesa, como si la luz no quisiera entrar. Tomé el borde de la pared y me acerqué con cuidado. Y ahí, en la entrada del cuarto, vi algo que me hizo temblar hasta los dientes. Había huellas, descalzas, pequeñas al principio, luego más grandes. Y al fondo del cuarto, junto a la cama donde dormía mi hermano cuando estaba vivo, vi una silueta sentada. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza gacha. «Esteban», dije sin pensar. La silueta levantó lentamente el rostro, y supe de inmediato que no era él. No tenía ojos, no tenía nariz, solo una boca demasiado grande, abierta de forma imposible, como si el rostro se hubiera partido en dos. Me eché hacia atrás, gritando, y en ese instante la luz del pasillo se apagó. Toda la casa quedó en oscuridad. Solo el celular seguía iluminando mis manos. Escuché pasos dentro del cuarto, lentos, arrastrados, no hacia la puerta, hacia mí. Yo salí corriendo. No me importó nada. Agarré las llaves, abrí la puerta principal y salí a la calle descalzo, temblando, gritando como loco. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Mi madre llegó unos minutos después, porque la llamé llorando. Cuando entramos con ella a la casa, el cuarto vacío estaba como siempre. Vacío, sin nadie, sin huellas, sin la silla movida, sin nada. Mi madre me miró con miedo y con pena, como si pensara que yo había perdido la cabeza. Pero cuando pasamos frente al espejo del pasillo, ella se quedó congelada, porque en el vidrio, detrás de los dos, se veía otra cosa. Una mujer de pie al fondo de la casa, muy quieta, muy delgada, con el cabello mojado pegado a la cara. Y cuando mi madre gritó y volteó, no había nadie. Al día siguiente llamamos a un sacerdote. Revisaron toda la casa. Dijeron que no había nada raro, pero el sacerdote se negó a entrar al cuarto vacío. No quiso tocar la puerta. No quiso mirar adentro. Solo se persignó y nos dijo algo que todavía hoy me da escalofríos. Aquí hay algo que no solo recuerda a su hijo, también lo está usando. Después de eso, mi madre rompió todo lo que había sido de Esteban. Quemó ropa, cartas, cuadernos. Y aún así, las llamadas siguieron. Siempre a la misma hora. Siempre desde número desconocido. Siempre con esa respiración lenta. Hasta que una noche me armé de valor y contesté otra vez. Dije, ¿qué quieres? Y la voz respondió muy tranquila. Que abras bien la puerta esta vez. Desde entonces, cada madrugada, escucho golpes en el cuarto vacío. Y no importa si estoy solo o acompañado. Siempre escucho lo mismo. 3 golpes. Y a veces, cuando paso frente al espejo del pasillo, veo que no estoy solo. Veo a alguien parado detrás de mí, esperando que yo me duerma.